Hola, bienvenidos a esta nueva propuesta que comienza en el día de la fecha, que se titula La Brújula, un espacio de reflexión, de opinión, de análisis, ¿por qué no también de debate? Y para hacerlo, Lucas Carena es mi nombre para los que no me conocen, pero para hacerlo en este ciclo voy a estar con la compañía de quien fuera y es todavía mi amigo personal, don Pablo Javier Davoli. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Lucas? ¿Cómo te va? Bueno, muy contento de esta inauguración, de esta aventura que hemos iniciado. Y bueno, sí, lo del amigo personal es mutuo, por supuesto, ¿no? Y hemos consagrado este programa a la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt, ¿verdad? Así es. Sí, la Virgen de Schoenstatt es una advocación, bueno, cabe hacer una pequeña aclaración al respecto. La Virgen de Schoenstatt es una advocación alemana, si bien la imagen originariamente es italiana, pero es una advocación de la Virgen María alemana que fue adoptada por el movimiento de Schoenstatt, que es un movimiento católico religioso, que nació a principios del siglo XX, si no mal recuerdo, en el sur de Alemania, en un lugar que se llama precisamente Schoenstatt, ¿no? Que significa lugar bonito en alemán. Y es 3 veces admirable, así se la presenta y se la venera en el movimiento de Schoenstatt, básicamente por su triple condición de madre, reina. De reina y de educadora. Digamos, condición esta que nos coloca a nosotros en el lugar de hijos de ella, de discípulos, pero también de milicia, también de milicia o de soldados. Así que, bueno, yo en lo personal tengo un gran afecto por esta educación. Encomendamos entonces este espacio a la Virgen de Schoenstatt. Así es. Acción psicológica es el tema que vamos a abordar en este primer programa, pero primero vamos a ir a los títulos, a la presentación de La Brújula. Y seguimos con esto que hemos decidido llamar La Brújula. Y decíamos que hoy teníamos ganas de reflexionar sobre este tema, que seguramente usted alguna vez escuchó hablar, leyó algún comentario, artículo, publicación sobre este tema, que es la acción psicológica. Sabrán ustedes, y para esto nos tenemos que remitir a algunas fechas, que en el año 1923, en torno a la Universidad de Frankfurt, se crea el Instituto para la Investigación Social. Algunas fuentes dicen que esto estaba estrechamente vinculado con la influencia de la inglesa Sociedad Fabiana, ¿no es así, Pablo? Así es. Vinculada a las operaciones, incluso a la influencia del Partido Laborista Británico y de la socialdemocracia europea, con lo cual las ideas de la escuela crítica pueden no ser representativas de Alemania y mucho menos de la mismísima Universidad de Frankfurt. Sí, es cierto, casi que es un hecho accidental o aleatorio que esta escuela, como bien dijiste vos, mal llamada Escuela de Frankfurt, haya tenido su nacimiento, su sede originaria, su génesis en el ámbito de la Universidad de Frankfurt. Desde ya que esta gente no es representativa de la cultura alemana, ni más específicamente de la cultura de Frankfurt, ni tampoco de las líneas de pensamiento que tradicionalmente se han elaborado o de las que tradicionalmente se ha hecho eco la Escuela de Frankfurt. Más aún, fíjate, Lucas, y este es un dato a destacar, que la gente del Instituto para la Investigación Social termina desarrollando el grueso de sus trabajos fuera de Frankfurt y fuera de Alemania, porque como es sabido, con el ascenso del nazismo al poder en Alemania en 1933, los autores y los pensadores que formaban parte de esta escuela se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos, que es donde principalmente se establecen, es más, principalmente en la Universidad de Princeton, no necesariamente. Con respecto a las redes, quería acotar algo más, ya adelantar al público y compartir con el público un dato que sirve para ilustrar y para reflejar la dimensión de estas redes. No solo es la vinculación con la Sociedad Fabiana inglesa, sino también con el Instituto Tavistock, con sede en Londres, este instituto para el que trabajaron
personalidades del calibre o de la talla intelectual y de la fama intelectual de Freud o de Adler como analistas. Kurt Lewin también. Efectivamente, sino que además esta red integrada por la gente de la Escuela de Frankfurt, ya una vez instalada en la Universidad de Princeton principalmente, Instituto Tavistock y demás, es una red que opera casi a nivel global con un presupuesto actual, o por lo menos de hace algunos años atrás, estimado anualmente en $6.000 millones. $6.000 millones para la red. Con lo cual estamos hablando de un complejo estructural y organizacional muy poderoso y con muchos recursos a su disposición, ¿no? Pero bueno. Bueno, cabe decir, ¿no?, que quien fuera en aquel momento el director del Tavistock, John Rawlins Rees, ¿no?, había tenido ya vinculación a partir de 1930 con la Escuela de Frankfurt y estaban interesados, ¿no?, desde el Tavistock en algunas investigaciones que hacían, las investigaciones que Teodoro Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno había hecho sobre la música tonal de quien fuere también su maestro Arnold Schoenberg, ¿verdad? Correcto, sí, bueno, Adorno es uno de los principales representantes o exponentes de la Escuela de Frankfurt. En realidad sí, Wiesengrund, Adorno era el apellido de la mamá, que era una bailarina de Córcega, si no mal recuerdo, italiana seguro, y italiana no, de Córcega. Y lo cierto es que Adorno, Adorno se acerca a la Escuela de Frankfurt, siendo muy joven, con solo 18 años, invitado por Krakauer, y en realidad, previo a la formación de la Escuela de Frankfurt, se conocen con Krakauer en un grupo de estudios que era sionista, un movimiento que estaba en auge en aquella época, que había nacido hacía relativamente poco, de la mano, en Occidente al menos, del abogado austríaco Teodoro Herzl. Y Teodoro Adorno, a través de Krakauer, se une a un grupo sionista de impronta kantiana, ¿no? O sea, combinaban la filosofía kantiana y el análisis kantiano, la epistemología kantiana, con los ideales políticos del sionismo que había nacido recientemente. Se reunían en la casa de un rabino, de hecho, en esa época. Después Adorno pasa a Viena, donde se junta con la gente del movimiento de la música atonal. La segunda escuela vienesa, efectivamente, y ahí toma contacto con el psicoanálisis, pero no en la versión freudiana, que es la de base o la versión matriz, sino en la versión de Otto Gross. Personaje y este es un tema que creo que te va a interesar, creo conocerte bien, personaje que decía que postulaba como mecanismo terapéutico, como vía terapéutica, volver al culto de Astarté. Astarté era se sabe, ¿no? Era una divinidad de la Mesopotamia y del Medio Oriente, estamos hablando antes de Cristo, por supuesto, que se presentaba con distintos nombres según si fuera en Babilonia o en Sumeria, pero básicamente era una divinidad tónica femenina que representaba los bajos instintos. O sea, puntualmente representaba, como toda deidad femenina y tónica de la época, en principio representaba los bajos instintos, y lo que Gross proponía era justamente liberar los bajos instintos, Platón hubiera dicho los apetitos inferiores del alma, liberarlos completamente y que esto sea una gran acolasía, dirían los griegos, ¿no? El desenfreno. Ese era el mecanismo o la acción terapéutica que recomendaba Gross. Dato de color: Gross apareció muerto en Berlín yendo a la revolución húngara del 18. Apareció muerto, tirado en un zanjón, en un canal. Tuvo un final trágico este hombre, ¿no? Pero bueno, ese es un dato de color. Algo sobre la música tonal, ¿verdad? Ustedes saben que el Tavistock se interesó en los efectos psicodélicos de cierta composición de lo que llama la música atonal, que es el acorde sin acorde. Si usted conoce de teoría musical, va a ser bastante estéril que yo le explique algo sobre esto, y si no conoce sobre música atonal, también va a ser estéril por lo tiránico de los tiempos televisivos para explicarlo. Pero básicamente lo que se genera a fines del siglo XIX en Viena es una dejerarquización de la música basada ya en 12 atonalidades. O sea que el primero en experimentar esto fue Richard Wagner, ¿no?, en Tristana y Isolda, que generaba cromatismos in infinitum, generando leitmotivs que llevaban la mente a una situación quizás de éxtasis psicodélica,
Y Schoenberg fue uno de los que en su teoría musical desarrolló más plenamente y acabadamente esta jerarquización de las 12 atonalidades, donde ya no hay 7 notas principales y 5 semitonos intermedios, algo así está de alguna manera graficado en las teclas blancas y negras del piano, sino que ahora la música está basada en un nuevo sistema de armonización, incluso de instrumentación sobre esta revolución musical. Adorno era muy consciente de estas influencias y esto está expresado en un libro de él que se llama Disonancias, Introducción a la Sociología de la Música, donde él hace un recorrido sobre el cambio que tuvo la música desde la modernidad, la Edad Media, de las 5 notas, la modernidad y después la Revolución Romántica de la primera y segunda escuela de Viena. Esto fue lo que hizo, y acá nos metemos quizá en la parte más escabrosa de este camino, más sinuosa de este andarivel, que es el viaje que hace Theo Adorno a los Estados Unidos, supuestamente exiliado por el nazismo, pero en realidad, según algunas fuentes, financiado por la misma Fundación Rockefeller para encarar y para dirigir el proyecto radio de la Universidad de Princeton, ¿verdad? Sí, correcto, sí, el proyecto radio que tuvo varias partes y participaron, amén del financiamiento de la Fundación Rockefeller, aparte se dio a lo largo de años, pero amén del financiamiento de la Fundación Rockefeller, tuvo participación de gente muy importante, ¿no? Como Stanton, por ejemplo, que terminó siendo, si no mal recuerdo, una suerte de capo o de jefe de la... Frank Stanton, así es. Fue, para que usted, digamos, tenga un panorama, perdón que haga este paréntesis, Pablo, fue miembro del CFR, director de la cadena CBS, miembro del Instituto Carnegie, fue fideicomisario de la Rockefeller Foundation y también fue miembro, en realidad fue el presidente del consejo de la Corporación RAND, un think tank de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Digamos. Esta persona fue el que de alguna manera abrió en Estados Unidos el famoso programa de Ed Sullivan, que se emitió entre 1948 y 1971, que fue algo así como la vidriera donde los grandes artistas participaban, algo así como en su momento en nuestro país lo fue Badía, o quizás ahora Tinelli. Fue un poco la tinelización de la televisión norteamericana. De alguna manera, perdonen por el término, la estupidización de la clase media norteamericana a través de los programas de entretenimiento. Correcto. Y acá nos metemos en el punto más álgido de lo que es la acción psicológica y cuál es la influencia que va a tener y les lo vamos a hablar después del corte, la Beatlemanía. Algo usted seguramente se habrá preguntado si tuvo que ver la teoría musical atonal Theo Adorno con el fenómeno, y no estoy hablando de los 4 de Liverpool, sino del fenómeno de la Beatlemanía, ¿verdad, Pablo? Correcto, así es. Lo cierto, quería agregar una cosa, que vos decías lo de la estupidización, y es cierto, pero acá déjame hacer una pequeña, digamos, un pequeño comentario, un pequeño señalamiento que omitimos al principio y que debimos hacer. En definitiva, ¿por qué surge la Escuela de Frankfurt? En sus orígenes en Alemania. Bueno, surge en definitiva como una estrategia de revolución cultural, ¿no? O sea, era gente que venía del marxismo, fundamentalmente estamos hablando de Münzenberg, estamos hablando de Lukács y estamos hablando de Gramsci, y surgen con la idea estratégica, en principio, de cambiar la estrategia de la toma del poder por el proletariado, esto en los orígenes, por una estrategia, o sea, sustituirla por una estrategia de revolución cultural. Y acá hay que aclarar una cosa, ¿por qué estrategia de revolución cultural? Porque se daban cuenta de la resistencia que el comunismo tenía, o se le presentaba al movimiento comunista y a los partidos comunistas, se le presentaba esta resistencia en Occidente. Entonces ellos veían que hasta que no demolieran determinadas barreras culturales, el comunismo no iba a arraigar. Recordemos que, bueno, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Alemania había fracasado, la famosa revolución en Baviera había sido aplastada, y en general el comunismo no se había producido allí donde, según los propios marxistas, debiera producirse, como en la muy industrial y muy capitalista Inglaterra, o en la muy industrial, muy capitalista y después destrozada por la Primera Guerra Mundial, la Alemania post-Versalles. Eso en primer lugar, pero aparte, y este es un dato que no se suele citar, esta gente también advierte una cosa, que el comunismo también era resistido en Rusia, porque si bien se impuso por la fuerza de las armas y gracias al muy generoso, entre comillas, financiamiento multimillonario de gran parte de la alta finanza a la que podríamos calificar por su sede geográfica principal neoyorquina y londinense occidental, entre comillas. Entonces, que es un tema que vamos a dejar para otro programa, de cómo el gran capital financiero en gran medida financió a la revolución bolchevique
y logró su afincamiento en la Rusia de los zares, la destitución de los zares, la muerte de la familia zarista, de la familia real y la consolidación del régimen, con una ayuda muy grande. Pero además, la resistencia siguió. Solamente entre 1917, cuando se produce la revolución, primero menchevique, después bolchevique, y 1925, 2 millones de personas fueron fusiladas por razones políticas, esto reconocido oficialmente. Y de esas 2 millones de personas, desde luego que había clérigos, gente de la nobleza, altos oficiales del ejército, intelectuales, profesores, pero el 75% eran obreros y campesinos. Sí. Es decir, aquellos en cuyo nombre y supuestamente en cuya defensa se había hecho la revolución. Con lo cual esta resistencia en Occidente todavía era exitosa, en Rusia no era exitosa, pero estaba. Entonces esta gente dice que hay que hacer una revolución cultural. Primero hay que demoler las barreras culturales que impiden el arraigo del comunismo y después lanzarnos. Este cambio estratégico a la luz de la experiencia es la primera, a mi modo de ver, gran heterodoxia reconocida por los propios marxistas, porque no se trata simplemente de un cambio de estrategia, sino también de poner en crisis la concepción de estructura y superestructura, concepción eminentemente economicista del marxismo. Exactamente. Es poner en crisis, efectivamente, eso es poner en crisis una de las bases del propio sistema ideológico. Un dato de color sintomático, ¿no? En el año 1923, cuando es creado el Instituto para la Investigación Social, es el mismo año en que se da en Múnich el famoso putsch de la cervecería. El primer brote también, ¿no?, de ascenso de nuevos líderes partisanos, que en esa época, en una Alemania post-Versalles y República de Weimar mediante, estaban generando bastante revuelo entre las clases obreras, como bien decías, Pablo, y que desde luego terminó con el procesamiento y la encarcelación del mismísimo Adolf Hitler y Rudolf Hess, ¿no?, en ese entonces. Correcto. Entre otros, ¿verdad? Sí, era una Alemania convulsionada. Simplemente acotar también que, en definitiva, esta gente, al plantear la revolución cultural como estrategia, no solo pone en crisis los postulados, uno de los postulados ideológicos de base del sistema ideológico al que adherían, que es el marxismo, sino que además, de alguna manera, y tal vez sin quererlo, seguramente sin quererlo, reivindicaban una vieja idea aristotélica. En la política, Aristóteles, cuando habla de la Constitución, la sustentabilidad, la garantía de la sustentabilidad de la Constitución, entiéndase el régimen político, cuando Aristóteles habla de la Constitución, los juristas le dicen Constitución material para diferenciarla de la estrictamente jurídica, era la educación. Era la educación también en un sentido amplio, no en el sentido de instrucción, sino en el sentido del etos adquirido y de la formación de la personalidad, no solo del etos de la comunidad, sino la formación de la personalidad. La educación, garantía del régimen político. Cambiando eso, se cambia el régimen político. Una cosa que Aristóteles tenía muy en claro, y es algo que terminan reivindicando sin darse cuenta, seguramente, esta gente, ¿no? Lo que traducido en otras palabras se llama revolución cultural. Efectivamente, la revolución cultural. Bueno, a modo ilustrativo, ustedes saben que la transformación, la ingeniería social, la revolución cultural, no es un tema que pasaba desapercibido ni siquiera para el Tavistock, para el RIA, ni siquiera para el instituto en Estados Unidos, el Instituto de Investigación de Stanford. Cuando decíamos Adorno viaja a Estados Unidos, se encuentra con grandes estudiosos de la opinión pública, entre ellos Henry Cantley, y por supuesto con Lasserfeld, ¿no? Lasserfeld. Paul Felix Lasserfeld, que en ese momento era director de la Mass Communication Research. Fue el teórico de People Choice y el creador de esta teoría de los líderes de opinión. Bueno, con esta gente con la que trabajaron en el marco del proyecto Radio, que tiene varias etapas, que tuvo varias etapas, y uno de los primeros hallazgos de este proyecto de investigación, que estuvo financiado por Fundación Rockefeller, fue, mejor dicho, uno de los primeros productos fue la creación del flash informativo. O sea, hasta ese momento, los informativos consistían en análisis de noticias, no solo en la presentación de la noticia, sino en detenerse para una pausada y detenida, valga la redundancia, reflexión en torno a la noticia. La aparición del flash informativo surge, digamos, a partir de las investigaciones del proyecto Radio. Y también las telenovelas. Descubrieron que las telenovelas generaban la adhesión del público y la fanatización del público, fundamentalmente no como un escapismo de las mujeres de la clase baja norteamericana, como se tendía a suponer con anterioridad,
de la década del 30 hacia atrás, sino más bien que la telenovela fragmentada en capítulos, no los capítulos únicos, sino los capítulos que tienen continuación, generaban la curiosidad por lo que seguía. Si se observa bien, este formato fue el que se impone para las noticias a través de los flashes informativos muy cortitos y chiquititos, y además es el que se impuso también para las grandes producciones cinematográficas, por eso tenemos las sagas. Hasta el día de hoy, Matrix, La Guerra de las Galaxias, tiene que ver con esta idea de la continuidad de generar una curiosidad. Esto es un descubrimiento del proyecto radio. Aplicándolo a la política, es en el marco de este tipo de descubrimientos y de la aplicación deliberada de este tipo de técnicas que se hace el famoso experimento de 1938 de transmitir, como si fuera un flash informativo, transmitir, leído por Orson Welles, parte del libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que anunciaba una invasión marciana. Lo cual generó pánico, desazón. Generó pánico y desazón, pero lo que no se recuerda es que se aclaró que era un flash informativo ficticio. Cada 5 minutos había una aclaración de Efectivamente, que se trataba de una ficción. Así todo generó pánico en gran parte de la población de la costa este norteamericana, pero además, mucha gente lo que interpretó no era que marcianos estaban invadiendo Estados Unidos, era que los alemanes estaban invadiendo Estados Unidos porque se había copiado el flash informativo que se había repetido de cuando había sido la conferencia de Múnich el mismo año, en donde se azuzaba el temor de que Hitler invadiera Europa. Finalmente se llega a la paz, fue por el conflicto de Austria, ¿no es cierto?, con Chamberlain, Mussolini, Daladier y Hitler. Pero se copió el mismo formato, la noticia había sido flasheada de esa manera varias veces, meses atrás, y la gente asoció eso. Asoció invasión Estados Unidos, Hitler nos está invadiendo. O sea, fue una cosa muy curiosa realmente. Y hay que descubrir. Muy experimental, ¿no? Un laboratorio experimental de acción psicológica. Descubrieron lo que conocemos como fragmentación. La fragmentación de la capacidad analítica de la gente. Bien. ¿Compuso Theo Adorno la música de los Beatles? ¿Escribió Theo Adorno las letras de las canciones de los Beatles? En el próximo bloque de La Brújula vamos a estar hablando de eso. Por favor, no se vaya. Seguimos acá con La Brújula, este espacio de reflexión por toda la verdad primero. Decíamos, Pablo, ¿no? Interesante aventurarnos a pensar la posibilidad de que sea la Escuela de Frankfurt la principal mentora de cambios culturales que tuvieron lugar en las revoluciones en torno al Mayo francés, la guerra de Argelia, la guerra de Vietnam, el hipismo, los movimientos que de alguna manera fueron contestatarios de sus generaciones antecesoras, en los 60 y en los 70 principalmente, ¿verdad? Correcto. Sí, yo creo que han sido los ingenieros de esos fenómenos culturales o de la subcultura, si se prefiere así, y de esos fenómenos sociales. Sí, han sido los artífices, los mentores y los ingenieros, y en gran medida lo han hecho deliberadamente. Bueno, el filósofo argentino, amigo de la casa, creo que tiene un programa acá, lo ha tenido seguramente, que es Alberto Buela. El profesor Alberto Buela, hombre lúcido si los hay, nos ha dicho, ¿no? Nos ha pasado la información de que la gente de la Escuela de Frankfurt trabajaba para el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. De la misma manera que el Instituto Tavistock ha trabajado
o ha prestado como mínimo sus analistas al MI6 británico, ¿no? Exactamente. Al El brazo MI6. ejecutor también del RIA, entre otras cosas. Efectivamente. Por directivas muchas veces del Club Bilderberg. Sí, a este nivel y cuando hay tantos millones de dólares y tantos millonarios involucrados a través de la Fundación Rockefeller, no lo dijimos antes, en sus inicios en Alemania por Weil, que era un multimillonario argentino de origen, era descendiente de inmigrantes judíos alemanes que habían llegado al país. Fueron los que financiaron la creación del Instituto para la Investigación Social. Efectivamente, Weil fue un hombre muy reconocido en su época, un hombre de negocios muy importante y financió al Instituto para la Investigación Social en sus inicios, ¿no? En sus inicios. Entonces, cuando hay, digamos, un financiamiento tan generoso, ciertamente que estamos hablando de pesos pesados, de gente de alto calibre intelectual y que, por supuesto, lo que ellos escriban o digan no va a quedar, no cae en saco roto en principio, tiene un impacto. Pero déjame decir una cosita respecto del proyecto radio. Pero el proyecto radio ya en Princeton, y decíamos, financiado por Fundación Rockefeller, no solo hizo descubrimientos, sino que promovió este tipo de formatos para telenovelas, para cine y para los flashes informativos. Y la idea era básicamente fragmentar, mejor dicho, desmedrar la capacidad de concentración, fenómeno que se ha logrado. Hoy en día cualquiera que dé clases, en nuestro caso, sabe que a un chico de hoy resulta muchísimo más difícil mantener acá en Estados Unidos, y el fenómeno se verifica también en Alemania, en España, mantener su atención concentrada por un periodo relativamente largo de tiempo. Esto en gran medida se ha hecho, y después fragmentar la capacidad analítica. Por eso también, usaron el reóstato también. Tuvieron que apelar al famoso reóstato para analizar qué partes de una obra teatral o de una película les gustaba a los espectadores. Correcto. Porque yo te pregunto, después de una ópera de 2 horas o de una obra teatral de 1 hora y media, ¿qué pensás de la película? Te obligo a hacer un trabajo de reflexión como mínimo de análisis, síntesis y después que me lo sepas comunicar. Con el reóstato apunto lo emocional y es en el instante. La cultura del instante. Me siento bien, tuc, salta. Es decir, se evidencia que me siento bien o me resulta grato el momento. No se requiere de la reflexión y es lo instantáneo. Y así podemos detectar, por hacer un estudio de mercado, qué elementos hay que reproducir en la próxima novela o en la próxima obra teatral para tener éxito. No en vano las telenovelas, por ejemplo, este es un caso muy común, tienen básicamente los mismos ingredientes temáticos, los mismos contenidos, hay una estructura que se repite. Todo esto es creación de la Escuela de Frankfurt. Pero bueno, me desvío un poco por el lado de la televisión, el teatro y el cine. Volvamos a la música. Son las primeras fuentes, sí, de generación de opinión, lo cual, como acción psicológica, siempre tienen que estar en primer lugar a la hora de analizar estos temas. Vos sabés, Pablo, que la dietilamina o el ácido lisérgico, también conocida como LSD, es una droga de alto poder psicodélico. Cuando hablamos de poder psicodélico, hablamos que genera perturbaciones y cambios a nivel, sobre todo, de la percepción y de la cognición. Fue inventada en el año 1943 por un químico, el doctor Albert Hofmann, que trabajaba para los laboratorios Sandoz, los laboratorios suizos, Sandoz, propiedad de la familia Warburg. Y la familia Warburg, por favor, aclaralo, es... Bueno, ustedes es una de las familias que de alguna manera, junto con los Rothschild, Warburg, los Morgan, que poseen de alguna manera las finanzas y son miembros de las familias dinásticas más ricas del mundo, ¿verdad? Y Paul Warburg, en 1913, fue el que redactó el acta y primer presidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿No? Financiaron la revolución bolchevique, o sea, gente... A partir de esa conspirativa reunión en 1910 en las islas de Georgia, donde se decidió coludir para copar la banca internacional, bien digo, ¿no? El famoso engendro. El famoso engendro, como se le llama. El LSD es una droga que la CIA venía, digamos, algunas fuentes, sobre todo Donald Pau y Daniel Stulin, han investigado cuál es la ruta del LSD en Estados Unidos. Y en particular, los festivales de rock, como el Montreal Pop y el Woodstock, fueron los laboratorios, bendigo, experimentales para la proliferación del LSD. La Beatlemanía, cualquiera sea la opinión que usted tenga de los 4 de Liverpool, admito que hacen una música muy original, son un género fundacional, y acá no vamos a juzgar sobre la calidad artística de esta banda. Sí, muchos, y entre ellos está el mismísimo Philippe Normand, que fue su biógrafo autorizado, hablaba de un cambio de imagen que se generó a partir de que en ese entonces el director de la Parlophone, que era un apéndice de la EMI, ¿no? la Electric Musical Industry, ¿verdad?
se llevó adelante un cambio de imagen a través de la Parlophone, que estaba en ese momento precedida por George Martin, quien fue el productor de sus discos. George Martin puso como manager de The Beatles a una persona de la cual este año se va a filmar una biografía, también llamado el quinto Beatle, Brian Epstein, que fue el que de alguna manera logró cambiar esa imagen de los Beatles como actualmente los conocemos, como adolescentes ingenuos, bien digo, que movían el flequillo, que de alguna manera le cantaban a la libertad de las ideas. Esta en particular fue una de las grandes plataformas para estos autores, viralización del LSD entre la juventud, ¿no? La música tonal y pegajosa de The Beatles combinada con agentes psicoactivos semisintéticos como el LSD. Permitime agregar esto, y también, sobre todo a partir de mediados de la década del 60, con con la elaboración de una neoparla, de una neolengua, un argot prefabricado, solo asequible y entendible por los jóvenes, que tenía un doble sentido, una doble significación y que normalmente eran alusiones a las drogas. Bueno, es famoso el caso ya muy remanido de Lucy in the Sky with Diamonds, las siglas LSD. Hey Jude, una canción dedicada a la metadrina, un opoide que influye en el sistema nervioso central. Strawberry Fields Forever, los campos de fresa que sabemos que tienen una hoja muy parecida a la del opio, entonces históricamente se sembraba el opio al lado de la fresa para pasar desapercibido. O la famosa foto de los Beatles, Keep Off the Grass, que ellos están sentados sobre el césped, frente al cartel, al lado del cartel que dice mantenerse fuera del césped, pero grass, en el argot de los jóvenes de la época, aludía a la marihuana. Igual quiero aclarar esto, son interpretaciones posibles y como tales tienen la ambigüedad de toda interpretación, ¿correcto? Lo que pasa es que había un sector de la población y de los consumidores de esta moda y de esta música que efectivamente interpretaban así. No significa que toda persona que viera estas fotografías o que coleccionara estos pósters y escuchara esta música lo interpretara de esa manera, porque justamente ese es el juego del doble sentido. Es hablar diciendo lo mismo, pero que cada uno interprete una cosa distinta según cuál es el oído que escucha o la mirada que mira, valga la redundancia. De todas formas, cierto esto, y Stulin es un hombre que avanzó mucho en esto, en cuanto a la influencia específicamente de Theo Adorno en la elaboración de la música de los Beatles, de la misma manera que Stulin demuestra cómo la cultura audiovisual en general, con los Beatles, entre otras revoluciones, aparece lo que originalmente se conoció como videoclip. Uno famoso es el de Strawberry Fields Forever, ¿no? Exactamente. Aclaramos, ¿no? Nosotros no nos imaginamos con esto a John Lennon sentado en la falda de Theo Adorno y dictándole la letra de Imagine para instalar el nuevo orden mundial. O sea, no estamos hablando de esa pintura porque no existió jamás y es realmente una fabulación. De lo que sí hablamos es que las investigaciones en la influencia social, estamos hablando de la legitimación a partir de la música atonal combinada con estas drogas, con determinadas alusiones entre líneas y una nueva forma de encarar la cultura musical que generó el fenómeno del rock, estaban directamente pautadas y premeditadas por algunas instituciones académicas con investigadores que realmente aportaron muchísima material, mucha teoría sociológica y musical para generar el fenómeno de la Beatlemanía. Por eso digo, no estamos atacando a los artistas como tal, que individualmente eran realmente grandes músicos. Por supuesto, y que en gran medida habría que analizar caso por caso, pero en gran medida eran objeto de manipulación también. Sabemos del poder de las compañías discográficas y sabemos también de su poder, digamos, para imponer determinadas condiciones, y sabemos también de la capacidad de convicción y de la influencia que sobre todo sobre gente cuasi adolescente pueden tener los managers, los representantes, etc. Entonces, esto me parece una aclaración necesaria, sí, y dejando a salvo la calidad musical de los Beatles, que en efecto la tenían sin ningún lugar a dudas. Ahora, quería decir también que fíjate vos, se aprovechó la rebeldía propia de los jóvenes y en un momento de mucha convulsión, por lo menos, sí, en todo el occidente, me atrevería a decir en el mundo en casi todo el orbe, se aprovechó una rebeldía, en definitiva, para direccionarla en determinados sentidos. Y una rebeldía que podría haber tenido un cauce constructivo, terminó teniendo, tal vez a despecho y en contra de lo que hubieran deseado sus propios propulsores
inocentes, digamos, terminó teniendo un sentido destructivo. Y esto sí coincide con la revolución cultural de la Escuela de Frankfurt, que como bien dijiste vos antes, no en vano se llamaba escuela crítica. Y lo que hace fundamentalmente la Escuela de Frankfurt es demoler creencias, concepciones y paradigmas culturales. ¿Para qué? ¿Para generar otro nuevo? No, es eminentemente crítica. O sea, lo que sí digo, hay que destacar, es que se pudo instalar como un discurso crítico que se oponía de una perspectiva racional y enciclopédica a la sociedad opulenta, a la sociedad de los excesos, desde una mirada racional en algún punto, y que criticaba la unidimensionalidad del nuevo sujeto en el orden del consumo. Cuando quizás es que lo que estamos tratando de denunciar en este momento fue lo más funcional a este nuevo cambio cultural, que era estrictamente funcional al sistema de ese entonces, ¿verdad? Correcto, sí. Yo te insisto con esta idea porque me interesa que quede, a mi modo de ver, es lo más importante. El métier o la clave de esta cuestión está aquí. Uno puede estar molesto con el orden de cosas imperante, y vaya que había, y hay de hecho, motivos para estar. Yo creo que la escuela crítica, el problema que plantea, y por eso es peor remedio que enfermedad, y por eso esta prolija y digamos amistosa, no sé si amistosa, no, amistosa tal vez no, pero respetuosa acusación que me permito formular, o pacífica acusación, pero acusación al fin que me permito formular, es que es la crítica por la crítica en sí misma. Son grandes sembradores de dudas. Bueno, hoy hablábamos contigo compartiendo un café y estábamos diciendo, no, bueno, los maestros de la duda, ¿no? Los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha. 1970, ¿no? Correcto. Freud, Marx. En definitiva, la escuela crítica hace esto, hace de la crítica, digamos, crítica eminentemente destructiva, no tiene ningún costado propositivo, no tiene absolutamente ningún costado propositivo, se dedican a demoler lo existente, no a mejorar lo que está o a sustituirlo por algo mejor en cuanto a concepciones, creencias, cosmovisión en general, y en este sentido desertifican y subvierten. Y otra cosa muy importante para decir también... Perdón, Pablo, Jürgen Habermas, en el discurso filosófico de la modernidad, distingue entre los autores sombríos de la modernidad, entre los cuales puede poner a Hobbes, el Marqués de Sade, el mismo... Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Pesimismo de él me estaba queriendo acordar. De los directamente autores negros de la modernidad, donde pone al mismísimo Theo Adorno, quien fuera su maestro, ¿no? Eso lo dice Habermas, que es un miembro conspicuo de la... Exactamente, de la segunda generación de Frankfurt. Pero fíjate que se han dedicado a demoler, y lo han hecho, al menos en la intención de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, con una deliberada intención. Y por eso ellos siembran la duda, y siembran o han sembrado la duda por el simple hecho de la duda en sí misma. Ni siquiera es la duda como camino, como método en la búsqueda hacia la verdad. La duda como poner en crisis las condiciones, las convicciones y las creencias dominantes en la sociedad, pero a los efectos de ponerlas a prueba porque hay una verdad y ver que, en definitiva, sean verdaderas o no las proposiciones y los postulados fundamentales. Si no es la duda por la duda en sí misma. Terminamos en un escepticismo total. Tiene que ver, y acá nos metemos en el tema de drogas también, con un objetivo que tuvo la Escuela de Frankfurt, insisto, al menos sus fundadores y patrocinantes iniciales, ¿correcto? Por lo menos esa gente, que es distorsionar la percepción de la realidad. Porque en última instancia, la problemática de los valores del bien y del mal se asienta sobre la problemática de la verdad. Correcto. Y en última instancia también la belleza, porque según Gaudí, como bien dijera Gaudí, la belleza es el resplandor de la verdad. Lo que se hace es cortocircuitar completamente la percepción de la realidad, se pone en crisis el concepto de verdad, automáticamente los valores morales entran a quedar en crisis, pasan a estar en crisis, y también los valores estéticos. Verdad, bien y belleza, la trilogía de la Grecia clásica se desarma. ¿Para dejar qué? Y la droga es parte en ese proceso. Si hablamos de distorsionar la percepción de la realidad, mejor que el error es el LSD. Mejor que el error intelectual o que la inestabilidad emocional natural es el LSD. Va en el mismo sentido. Para depositar ideas en el sistema límbico del cerebro, ¿no? Correcto. Esa es, digamos, la conclusión, el broche de oro de toda esta... Bueno, seamos claros, en los años 70, dos investigadores norteamericanos decían, confirmaban lo que Theo Adorno había visto en los 50. Theo Adorno había visto en los 50, la televisión es fundamental para incidir en las mentes. En los años 70, dos autores norteamericanos hacen una investigación donde dicen los norteamericanos se han estupidizado, como bien dijiste vos, después de 20 años de lavado cerebral a través de la televisión. Y hoy, con medios tecnológicos y datos científicos que no se tenían en esa época, me parece, o al menos que no pasaban de la mera hipótesis en esa época, sabemos, esto también lo cuenta Stulin, en el libro al que vos hacías referencia antes, que la televisión, cuando uno está viendo televisión, no es que la televisión sea mala en sí, por supuesto,
pero como todo exceso pasa a ser malo porque trabaja el cerebro reptiliano. Que trabaja sobre la parte instintiva y que no distinguen la verdad de la fantasía. Por eso cuando dicen nuestros chicos se acostumbran al homicidio por las películas violentas, no es una exageración, entre otras cosas que se bloquea la actividad del neocórtex y el sistema límbico y reptiliano son los que de alguna manera proliferan, ¿no? Sobre todo en la parte conductual se ve reflejado. Un pequeño dato. Theo Adorno muere el 6 de agosto de 1969. En ese año, The Beatles estaba grabando el que fuera su último disco, en realidad su última grabación. Entre el 23 de julio de 1969 hasta el 18 de agosto de ese año. Ese disco, Abbey Road, estoy hablando del Abbey Road, iba a ser su último disco y se iba a llamar The End, como uno de los temas que están allí grabados. En realidad, perdón, se grabó después, ¿no? Que Let It Be. Y Let It Be sale después. Let It Be se publicó el 8 de mayo de 1970, pero la mayoría de sus canciones fueron grabados con anterioridad a Abbey Road. Correcto. Lo que estoy diciendo es que murió Theo Adorno y se terminó la banda de Beatles. Es sintomático, sí. Puede ser casual o coincidencia, puede ser una coincidencia. Dicho, pero no la música de los Cuatro de Liverpool, pero sí dejaron de grabar como banda justo en el momento en que se iba a estrenar The End, título en honor a quien había sido el verdadero autor de sus canciones. Lo dejo pensando, pero no tenemos más tiempo. Se nos terminó el programa, Pablo. Sí, la verdad que quedó mucho para decir y es muy probable que ocupemos otro espacio y seguramente que no habrá aburrido al público. Le daremos un balotaje al tema. Pero correcto, pero sí por lo menos adelantar esto y que quede para otra oportunidad o cualquier otro agregado. De la Escuela de Frankfurt, hablando de esta tarea de demolición. Por ejemplo, perteneció a Erich Fromm. Y Erich Fromm, sobre una interpretación completamente errada de la antropología de Bachofen, que era un suizo, que a su vez había cometido el error de extender todo lo que él había descubierto en Anatolia a todas las culturas del mundo, lo cual era un error. Erich Fromm lo que hace es elaborar una psicoterapéutica que... Feminización de la cultura. Sí, tiende a la destrucción de la autoridad paterna, deliberadamente, porque de hecho pretendía como solución a todos los problemas de la humanidad la reinstauración del matriarcado, insisto, sobre una lectura equivocada de unas investigaciones ya de por sí erróneas en sus alcances universales de Bachofen. Pero bueno, lo dejamos para otro tema. Lo dejamos picando para otra emisión de este programa. Bueno. Se nos ha ido el tiempo, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por estar. Esto ha sido La Brújula y será hasta nuestro próximo programa.